gracias por este día, gracias porque nos permites venir, Señor, y poder disfrutar y vivir un día más de vida, Señor. Te pido que nos ayudes el día de hoy a poner atención, Señor, a poder aprender más sobre ti en esta clase, Señor, y que nos guíes con tu sabiduría. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Di amén. Muy bien. Entonces vamos a hacer nada más un repaso de lo que hemos visto en 2 de Corintios. Aprieta este botón. En 2 de Corintios lo que hemos estado diciendo es que la iglesia de Corinto, en vez de respetar a Pablo, tenía sus falsos maestros. ¿Y qué hacía con los falsos maestros? Los desechaban, les hacían algo feo. Solamente lo que hacían era criticar a Pablo. Entonces estaban atacando a Pablo, diciendo mentiras contra Pablo, estaban diciendo cosas que no deberían contra Pablo, en vez de serle agradecidos. Y Pablo lo que les da entonces es que lo que tienen que hacer ellos es respetarlo, es recordar la autoridad con la que Pablo les habla. Porque si Pablo tenía una meta, ¿cuál era? Era una iglesia santificada, efectivamente. Entonces Pablo lo que quería era que la iglesia de Corinto fuera santa. Pero tenía los falsos maestros y estos falsos maestros solo hablaban mal de Pablo. Entonces, para que pudieran llegar a esa meta, dijimos, Pablo tenía que hacer algunas cosas. Y aquí Pablo, entonces, está haciendo una serie de pasos que les tiene que recordar a la iglesia que son necesarios para que llegue a la iglesia santificada. Recordamos muchas veces que se dice, los hombres no saben a dónde quieren ir. Eso es lo que dicen muchas personas. El hombre no sabe a dónde quiere ir. El hombre no tiene bien trazada su meta. El hombre no sabe lo que quiere. Seguro lo han escuchado. Pero Pablo no era así. Pablo sabía a dónde quería llegar. Y Pablo tenía entonces esa meta. ¿Cuál es esa meta? Apriétala aquí, Sara. Era una iglesia santificada. Para poder lograr eso, Pablo tenía que ir por ciertos pasos. El primero de los pasos era el arrepentimiento. El segundo era la disciplina. Y el tercero que vamos a ver hoy en día es la autoridad. El primero es simplemente de decir, quienes no se han... ahí está la clase. Quienes no se han arrepentido, quienes siguen en pecado, ¿qué necesitan hacer? Dejar su pecado. Y ya lo dijimos, como cristianos lo que tenemos que hacer es simplemente te das cuenta de tu pecado y poco a poco lo vas dejando. No es que antes de ser cristiano puedas dejar el pecado, porque todos ustedes no han dejado de mentir, ni de decir groserías, ni de enojarse, ni de calumniar a otros. Todos ustedes están en el proceso de seguir creciendo y aprender más. Y si no se arrepienten, entonces Pablo les dice, apriétala acá, Pablo les dice, voy a utilizar la disciplina. Entonces, vemos aquí en los primeros versículos del capítulo 13. Vamos a leerlos. Dice, esta es la tercera vez que los visito y como dicen las escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 2 nos dice, ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Aprieta aquí, por favor, Sara, eso es. Versículo 3 dice, les daré a todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Pablo lo que les está diciendo aquí es, yo ya les advertí a ustedes que se tienen que arrepentir de sus pecados, que dejen de escuchar esos falsos maestros y que me presten atención a mí para que yo les predique la palabra de Dios. Pero si ustedes no lo hacen, yo voy a llegar a ustedes como con carácter, con disciplina, con verdadera autoridad para que ustedes dejen ese pecado. Apriétala aquí, Sara, por favor. Y entonces pasamos al versículo 4. Dice, Jesús, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Apriétale para que cambie. Eso, mira. Examínense para ver si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Estos primeros 5 versículos del capítulo 13 están brutales. En estos versículos lo que estamos viendo es que Pablo les está poniendo diferentes cosas que les hacen pensar en la iglesia santificada. Recordemos, ¿cuál es la meta de la iglesia? Apriétale, Sara, para que cambie, por favor. Que sea una iglesia santificada. Cámbiale, por favor. Eso, Sara. Muy bien. Y el versículo 6 termina esta sección y dice, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Lo que Pablo quiere es que la iglesia sepa quién es la autoridad. Entonces, el primer paso para llegar a una iglesia santificada, ¿cuál dijimos que era? El arrepentimiento. El segundo paso, que era la disciplina. El tercer paso es el reconocimiento de la autoridad. Les puse esta imagen porque es bien importante que sepamos muchas cosas. Actualmente se nos dice que todas las opiniones cuentan, que todos somos iguales, hombres y mujeres, y se busca que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades, tengan los mismos derechos, lo cual está correcto.
que una mujer pueda ascender al mismo puesto que podría un hombre, si tiene la capacidad, si lo puede hacer, ¿por qué negárselo? Porque es mujer, eso está mal. Entonces mucha gente dice, oye, pero la opinión de Sara, o la opinión de Mario, la opinión de Janet, es igualmente válida, y eso es correcto. Pero entre esas opiniones hay quienes piensan que el poder de la iglesia o la autoridad se le debe relegar a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que se le quite poder al pastor, que se le quite poder a los ancianos o al liderazgo y que se le dé al resto de la iglesia. Y uno podría decir, con la mentalidad que tenemos hoy en día, eso puede sonar muy natural. Pueden decir, claro que sí, es algo bueno que toda la iglesia pueda votar, pueda pensar, pueda dar su opinión. ¿Por qué? Porque nos están enseñando esto en el sistema. Ahora, tenemos que recordar algo. Pásale aquí, Sara, por favor. Eso. Que hay iglesias que sí tienen una jerarquía bien establecida. Por ejemplo, les pongo aquí una imagen. La iglesia católica. La iglesia católica tiene una jerarquía de autoridad en la cual ellos dicen que el papa es la cabeza de la iglesia y luego vienen cardenales, obispos, presbíteros, diáconos, laicos y consagrados. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque no somos la iglesia católica y no creemos que el papa siquiera sea un delegado de Dios. Encontré en internet una estructura de una iglesia. La estructura de una iglesia de Owasso, la verdad no sé ni dónde está, ni me puse a leer su doctrina, solamente quise sacar las imágenes. Y me pareció muy interesante ver algunas cosas que ellos ponen aquí. Por ejemplo, ponen a Jesucristo cabeza de la iglesia, lo cual me parece muy bien. Ponen aparte a los ancianos, al pastor general, a los ministros ejecutivos, y ya de ahí ponen a diferentes ministros de alabanza, de jóvenes, de todo lo que ustedes quieran, para ministrar a la iglesia. Y uno podría decir, oye, pero si lo que queremos es quitarle autoridad al liderazgo, ¿cómo puede ser que Cristo sea la cabeza? Bueno, acuérdense que lo que está de moda afuera en el mundo es que ya no haya verdad. Como yo lo decía en un sermón, la gente piensa que lo que es realidad para Pau no es realidad para mí. Que si yo digo que ella es una niña buena y a ti te parece que es una niña mala, pues tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y no hay una verdad absoluta. Dijimos que eso va en mano del postmodernismo. Pero la realidad es que Dios no apela a las masas, Dios no está como buscando opiniones de los demás. Dios ha dicho que su iglesia, pues le tiene que obedecer y por lo tanto hay jerarquías en la iglesia. Vemos otro modelo de liderazgo, estructura plana de liderazgo. Dice nuevamente, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, después están los ancianos, el pastor general, pastor de líderes, pastor de diáconos, lo que sea. Y así podemos ver 2 o 3 diferentes diagramas en los cuales pues tenemos diferentes modelos de autoridad. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, que nos dejaron de tarea, nos dijeron, oigan, ¿pueden por favor hacer un diagrama de cómo está estructurada su iglesia? Y una compañera, que yo pensaba en ese momento que era una de las cristianas más maduras, que era una de las cristianas que más sabía y que yo decía, ay, bueno, esta mujer sí se la sabe muy bien. Era medio intensa, medio intempestiva esa mujer. Y ella dio un diagrama como el que les puse acá. Puso que la iglesia rodea al liderazgo y de ahí al pastor. Más o menos por lo que yo puedo entender a estas alturas es que quien manda en realidad es la iglesia. Y el liderazgo y el pastor tienen que hacer lo que la iglesia quiera. Es decir, si la iglesia quiere que prediquen sobre, no sé, cómo cuidar a los niños, si la iglesia quiere que prediquen cómo ser mejor papá, si la iglesia quiere que prediquen cómo manejar tus finanzas, el liderazgo y el pastor son solamente títeres porque se les está pagando para que ellos hagan lo que la iglesia quiere. ¿Ustedes creen que sea algo bíblico eso? No. Pablo lo que les quiere transmitir a la iglesia de Corinto es esto. Pablo les dice, yo no voy a hacer lo que la iglesia piensa que está bien, porque la iglesia piensa que los falsos maestros están en lo correcto. Yo voy a hacer lo que mi autoridad apostólica me dice que haga. ¿Y qué es lo que yo quiero llegar a hacer? Que la iglesia sea santificada. Y para llegar a eso, entonces, yo tengo que decirle a los hermanos que están pecando, arrepiéntanse. Si no se arrepienten, yo como pastor, ¿qué tengo que hacer? Disciplinarlos y decirle, tú estás pecando, necesitas arrepentirte de tu pecado. ¿Por qué? Porque yo mando. No es porque a mí se me haya ocurrido nada más mandar yo y porque yo sea el que tiene toda la autoridad. Nos dice la Biblia que en realidad pues la autoridad viene de Dios. Ay, perdón, este mouse ya no me deja salirme de acá. Entonces, Pablo les estaba diciendo, a mí no me interesa lo que ustedes quieran hacer, no me interesa lo que a ustedes se les ocurra. Yo estoy llegando hacia esa meta y lo tengo que hacer a través de diferentes pasos. Vean estas imágenes que les pongo acá. La iglesia no hace lo que quiere y le dice a Dios que se acomode a sus deseos. Nos dice la Biblia que el cuerpo, la iglesia, tiene una cabeza. ¿Y esa cabeza quién es? Cristo, Jesús. Y por lo tanto, ¿quién manda? Él. Y lo hace a través de su palabra. Noten entonces la imagen que les queda a ustedes a su derecha. Cristo es la autoridad. ¿Y cómo da su voluntad? ¿Cómo da sus estatutos? ¿Cómo da sus mandatos?
a través de su palabra. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Pedir opinión, decirle, oye, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú qué piensas que es lo mejor? No. La Biblia nos dice que la autoridad la debemos de seguir a través de las Escrituras. Y Pablo es lo que estaba haciendo. Entonces, Pablo lo que les está diciendo aquí es, diciendo, ustedes se tienen que arrepentir. Y si no, yo voy a entrar a disciplinar. Oye, Pablo, ¿pero por qué estás haciendo eso? Si aquí tenemos otros falsos maestros, ¿por qué no mejor les hacemos caso a ellos? Pablo les está diciendo aquí en el versículo 3 en adelante. Les daré todas las pruebas que quieren de que Cristo habla por medio de mí. Es decir, de que la autoridad de Cristo fluye a través de mí, de que la autoridad que Él ha querido dar a la iglesia me fue dada a mí a través de su palabra y yo se las estoy enseñando a ustedes. Dice, Cristo no es débil cuando trata con ustedes, sino es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Uno podría decir, pero Cristo murió siendo débil, siendo un carpintero, siendo un pobre, crucificado como si fuera un criminal. Cristo fue crucificado en debilidad. Y Pablo podría decir, sí, pero noten algo. Cristo fue débil en ese momento, nosotros somos débiles. Pero, dice, nosotros, al igual que Cristo, lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Cristo fue crucificado en debilidad, pero resucitó, nos dice la Biblia, en poder. Por lo tanto, si yo voy a ejercer autoridad sobre ustedes, ¿cómo lo voy a hacer? Con poder. Y esto va totalmente en contra de lo que el mundo nos enseña. No hay autoridad. No tienes por qué imponer tu voluntad ante la iglesia. Eso creen que tenga que pasar en la iglesia. En la iglesia nosotros no estamos para dar nuestra opinión, decidir, oiga, pastor, se me ocurre que usted puede enseñar cómo llevar a los niños a la basílica. ¿Cómo puede usted ayudarme a que mis niños jueguen mejor fútbol? A que ver los programas de televisión. El pastor es el que estudia la palabra de Dios y la enseña a la iglesia. Porque su meta, ¿cuál es? Ajá, ya se puso oscuro. Mira, cómete más chicharrines. La meta del pastor, ¿cuál es? Que la iglesia sea santificada. Y si alguien está en pecado, el pastor va a decirle, tú estás mal, necesitas arrepentirte. Pero pastor, ¿a usted quién le hace pensar que se puede meter en mi vida? Pues la autoridad que Dios me da. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él fue el que me puso como pastor para guiar a la iglesia. Actualmente podemos ver a muchas personas débiles, papás, mamás, y mira, aquí, come más. Podemos ver a muchos papás, mamás, que ahora ya no tienen autoridad sobre sus hijos. Está de moda el no le pegues a mi hijo, no le hables feo, no le digas la palabra, no lo traumes. ¿Por qué? Porque pues él es la autoridad, él es líder, él va a crecer con traumas. La Biblia va todo lo contrario sobre esa mentalidad. La Biblia te dice, hay una autoridad que es Dios. Y Dios la estableció a través de su palabra. La iglesia tiene la obligación de estudiar su palabra, de aprender su palabra, de obedecer su palabra. Y Pablo quería hacer eso con la iglesia de Corinto. Tristemente, la iglesia quería hacer eso. La iglesia estaba, ay, pues el falso maestro me ofrece esta forma de vida. El falso maestro me dice que haga esto, para mí es mejor. Y tristemente es lo que podemos ver hoy en muchas iglesias. Gente que no sigue autoridad, gente que no quiere obedecer a los pastores. ¿Por qué? Porque dice, ¿tú cómo me vas a venir a mandar a mí? Y eso no es bíblico. Lo que tenemos que recordar es que para que una iglesia sea sana, hasta ahorita llevamos 3 puntos. El primero de ellos es arrepentimiento. Número 2, disciplina. Y número 3, el respeto de la autoridad. Como lo vamos a ver en los versículos que siguen, después Pablo echa una pregunta brutal. Una pregunta, gracias, una pregunta que nosotros nos deberemos hacer. En los versículos 5 en adelante, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Sale? Terminamos en oración. Porfa, ¿nos despides, muchachón? Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por esta palabra que nos enseñaste, Señor. Ayúdanos a tener sabiduría, Señor, y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Espérame, Sarita. No puedo detener la grabación, ¿eh? Ya está. Ya terminamos. Sí, Sarita. Espérame, es que el mouse no me da chance de salir. Eso. Muy bien, Sarita. Sí, ya cambió. Ya cambió, Sara. Ahí está. Ya. Detenemos.